Sí, está funcionando mi micrófono, así que estamos bien. Bueno, estamos en la sexta clase de estadística. Yo ya les empiezo a compartir pantalla. La próxima clase es nuestro examen parcial. Yo subí recién en la plataforma de Consultar eh, a los de seguridad e higiene, que de paso, bueno, feliz día también. Eh, Le subí el modelo de examen de estadística y la resolución, ¿sí? Y a los de estadística y costo de relaciones laborales, como no es su día, no se lo subí, ¿sí? Así que, no, mentira, se lo subí también. Quería ver si estaban atentos. Los dos cursos tienen el parcial y la resolución, modelos de examen. Puedo subir más si ustedes quieren, por ahí para practicarlos. Pueden, si quieren, puedo subir algunos tipo tarea, así el que lo quiera entregar y que yo se lo vaya corrigiendo de acá a la semana que viene, no hay problema, ¿sí? Lo podemos hacer así. No van a entrar más temas de los que vimos hasta ahora al examen parcial. Eh, Mi idea es que sea lo más accesible posible para ustedes y fácil de poder comprender, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que yo se las marqué a los que me fueron mandando las actividades que tienen que tenerlas en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la gráfica, en algunos casos estuvo muy bien, en otros faltó un poquito. Hay ciertos detalles que son una lástima que por ahí por descuido no los tengan en cuenta. Y después, bueno, todavía veo algunos errores con el tema de al menos y el tema de hasta. Y eso tiene que ver mucho con los intervalos, ¿sí? Que yo les comentaba la vez pasada. El intervalo cuando es abierto, digamos, no incluye al número. Cuando es cerrado, incluye al número, ¿sí? Si eso todavía sigue generando duda, es un Hola, problema. Hola, ¿qué tal, Sabrina? Es un tema, ¿sí? Que eso nos siga generando dudas porque no debería ya a esta altura generarles dudas ese tema. Vamos a repasarlo igual, ¿sí? Ahora. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio perdón, de trabajos prácticos que tenían para hacer. Ejemplos, teníamos este, ¿no? Ejercicio práctico, sí. Bien, teníamos este. Mientras abre esto, voy abriendo. Hay uno que me gustó mucho cómo estaba resuelto y que quiero comentarlo con la clase. Es de Pablo Urigo, que no sé si está acá conectado, no lo vi todavía, pero estuvo muy bien y hizo algo que yo no expliqué en clase, que por ahí al resto les puede servir, ¿sí? Y que me pareció muy bueno, quizás del sentido común lo sacó, pero muy, muy bueno. Hola Pablo, muy bueno tu trabajo práctico, la verdad que sin un solo error, o sea, se nota que le entendiste bien al tema o quizás ya venías con alguna práctica, igual que sé que Julieta Félix también ya viene con práctica anterior y ya había dado la materia, igual, excelente su trabajo práctico. Cosa que no me quiero olvidar, Julieta, después, mañana, de ser posible, necesito hablar con vos por el tema que habíamos hablado, ¿viste? De las bueno, equivalencias. Ya hablé ayer o bueno, antes de ayer con el departamento de alumnos y me dijeron que evaluemos tu caso, así vemos como vos ya rendiste la materia y creo que la aprobaste también o aprobaste una parte, tenemos que verlo, ¿sí? Así. ¿le Ellos me escribo dieron. mañana, profe? Sí, escribime mañana porque ellos a mí me dieron el ok, ya como manejalo. Yo lo que quería era Bueno, eso, que ellos me den el ok para yo poder tomar la decisión. Así que ya me dijeron, sí, Dani, toma la decisión. Así que bueno, lo hablamos mañana, si te parece. listo, gracias. Bueno, perdón que tardó tanto, pero me confirmaron esta semana recién ellos para el tema de la decisión, ¿sí? No, Así que no, profe, no se estuvo. preocupe, al contrario, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a comenzar. Teníamos dentro del ejercicio. No, esto no es, esto todavía no. Esto es otra cosa. Dentro del ejercicio práctico nos mostraba las edades de 40 alumnos en una clase. Vamos, quiero ver una cosa, quiero ver cómo estaba lo que ustedes tenían que hacer porque generó un poco de duda acá, generó un poquito de duda cómo tenían que resolverlo. Esto lo puedo yo tomar en un examen, ¿sí? Darles una tabla por la mitad de frecuencias y que ustedes completen con las demás frecuencias. De hecho, en algún examen creo que tomé así, en algún final que daba solamente, no sé, la frecuencia relativa o alguna acumulada y ustedes tenían que completar el resto. ¿Ves? Por ejemplo, acá, en el ejercicio 1, la tenían completa, pero habían otros ejercicios en las que la tabla de frecuencia estaba a medio armar. Entonces ustedes, con los datos que tenían que completar el resto de la frecuencia, ¿sí? Eso por ahí sé que a algunos les generó duda, me consultaron y les respondí eso. ¿Sí? Tenían que completar las tablas de frecuencias.
cada ejercicio tiene una particularidad. Así que bueno, vamos con esto. Me decían así, vamos a hacerlo acá si quieren en este. Nos dice, la siguiente tabla de frecuencia muestra las edades de un grupo de 40 alumnos en una clase. Entonces acá tenemos edades, 17 años, 18, 19, 20 y 21, 40 alumnos, y acá las cantidades de frecuencia, ¿sí? Los valores que se repiten. Acuérdense, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que un dato se repitió en la muestra. La muestra, el número total de la muestra es de 40 alumnos. Bueno, entonces acá lo que nos pide primero es que calculemos la media, la moda y la mediana, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer primero que nada, antes de esto, es lo que yo les había dicho. Vamos a empezar por la media o promedio, ¿sí? La clase pasada yo se los había dicho. Quiero ver si estamos grabando bien para que esto les quede. Sí, estamos grabando bien. El promedio. Ustedes tienen acá varios caminos para hacerlo, y ahí Pablo les voy a mostrar otro que hizo recién, que me parece bastante bueno, pero bueno, si tienen sería como una manera de verificación. El promedio. ¿Qué les había dicho yo del promedio? El promedio aritmético lo que nos decía es que nosotros teníamos que multiplicar la variable por la frecuencia absoluta. Variable por frecuencia absoluta. Entonces, acá hubo alguna duda. Me parece que hubieron algunos que no lo hicieron así, y me gustaría saber si no lo entendieron. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Es entendible que si no lo entendían para hacer, que no hayan llegado al resultado, ¿sí? Pero quiero que si vean el procedimiento, y si tienen dudas que me digan. Bueno, entonces, ¿cómo voy a calcular el promedio? Voy a hacer la multiplicación entre variable y frecuencia absoluta. Variable y frecuencia absoluta. Y voy a agregar, esto es opción, no es obligatorio, no forma parte de la tabla de frecuencias. Es un cálculo auxiliar, ¿sí? Un cálculo que voy a utilizar para calcular el promedio. Este es el total de la sumatoria, así está dado el promedio, el total de la sumatoria entre el producto o la multiplicación de la variable con su frecuencia, ¿sí? De cada variable con su frecuencia, y es la suma de ese, en los libros lo pueden llegar a encontrar como X por F, ¿sí? A este total lo tienen que dividir a su vez por el número total de la muestra. Y de esa forma iban a encontrar el promedio. Muchas veces van a ver, acá nosotros tenemos el símbolo, vamos a insertar el símbolo del promedio. Venimos a insertar, símbolo acá arriba, y vamos a ver que tenemos el promedio, ¿sí? El promedio es una X con una rayita encima. No quiero perder tiempo en esto, si no lo encuentro rápido, después les pido que lo busquen, porque lo pueden hacer. De hecho, en clases anteriores y otros cuatrimestres, algunos alumnos lo usaban, y la verdad que no está mal, porque tiene que ver con lo que estamos haciendo. A ver si lo encuentro rápido, y si no, bueno, sepan que está en algún lado de todos estos símbolos y caracteres. Bueno, no me aparece tampoco como frecuente. No. ¿Qué símbolo, profe? Perdón, El símbolo del promedio. El símbolo del promedio es una X con una linita encima. A ver. Ok. Caracteres especiales. No. Extensiones no. Latín no. Bueno. Vieron que cuando uno lo busca, a veces puede fallar. Pero bueno, está acá porque lo hemos usado años anteriores. Algunos alumnos que querían usarlo tenían la libertad de hacerlo, y si no, simplemente lo marcan dentro del ejercicio, ¿sí? Como promedio, y listo. Bueno, no lo encuentro. Debe estar por acá. ¿Ves un símbolo de este? Como esta A que tiene este símbolo arriba. Bueno, esto sería una X con ese mismo símbolo encima, con ese guión. Tiene un nombre también eso, no es guión. Esto tiene un nombre, pero bueno, acá tenemos la U, la T, no sé si está ordenado alfabéticamente. Bueno, no importa. Acá lo van a encontrar, ¿sí? Hay varias simbologías de todo tipo. Bueno, pero lo ideal era que encontremos el promedio. No lo veo, así que vamos a continuar. Entonces, este sería ya el promedio, ¿sí? El promedio de nuestra tabla de frecuencias. De esto, ¿tuvo alguien duda? ¿Alguien tiene todavía, no entiende cómo sacarlo? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Yo, profe, no lo entendí bien, no lo pude hacer. Bien, vamos de nuevo entonces. ¿Cómo lo tendremos que sacar? ¿Cuál es la metodología? Lo que yo les decía es agregar una columna al lado de la tabla de frecuencias y multiplicar la variable por la frecuencia absoluta. Y así cada variable y cada frecuencia absoluta, ¿sí? A eso lo suman y después lo dividen al resultado por el total de la muestra. Y ese es el promedio. Aritmético. ¿Qué dividimos? ¿El 754 por el 750 total de la muestra? dividido 40, exactamente. 754 dividido 40. De esa forma obtienen el promedio de este grupo de alumnos de esta muestra, ¿sí? Profe, ¿ahí se puede redondear igual? O sea, ir a 19. No hay problema. La verdad que hubieron algunos que me pusieron 19, yo se los di como correcto, 19,8 o 19,9 pusieron otros, no hay problema. La verdad que acá es indistinto, digamos, ¿sí? Quería mostrarles, no sé si acá en este ejercicio fue que Pablo, vi algo que me pareció muy bueno de él. Acá, miren lo que hizo Pablo. Pablo, perdón que te use ejemplo, Pablo, pero me pareció interesante. Lo que hizo fue representar... Sí, lo vi, me pareció interesante. Si tienen el tiempo en el examen lo pueden hacer. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, voy a representar la muestra, o sea, voy a agarrar la muestra, por ejemplo acá hay 5 alumnos que tienen 17 años, entonces él puso 5, 17. Hay 13 alumnos que tienen 18 años, entonces puso 13 veces el número 18. Hay 9 alumnos que tienen 19 años, entonces 9 veces puso el 19 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al 4 alumnos, perdón, que tienen 21 años. ¿Qué hizo después? Calculo yo que habrá seleccionado toda esta muestra, el total de la muestra, y fíjense que le da el promedio también, 18,85 acá, Excel lo calcula. A esto Pablo lo sumó, hizo la suma de cada una de las muestras. Cada una de sus muestras sumadas le dio 754. O sea que si Pablo, por ejemplo, suma cada una de las edades de los alumnos, por ejemplo, hay 5 que tienen 17, 17 más 17 más 17 más 17 más 17, bueno, cada una de esas edades la sumó y después lo dividió por el total de la muestra y llegamos al mismo resultado, 18,85. Me pareció interesante, Pablo, la verdad que novedoso. Yo esto en algún momento, creo que la estadística de hace como un año atrás, les había dado también a mis alumnos de que esta era una posibilidad. Es re engorroso. Algunos lo hacían igual, pero es más fácil, más sencillo hacerlo de esta forma, ¿sí? Y llegamos al mismo resultado. Si ustedes lo ven de que les sobra tiempo en el examen y dicen voy a controlar si saqué bien el promedio, pueden hacerlo como lo hizo Pablo. Si quieren después subo la solución de él. Si Pablo me permite, subo su solución. Sí, no hay problema. Sí, bueno, que está interesante, no está mal. Lleva tiempo, ¿no? Contar 17, bueno, pero lo hizo, se tomó su tiempo y llegó al resultado, comprobó el resultado del promedio. ¿Se entiende? ¿Qué es el promedio? Cuando ustedes piensen en esto, cuando ustedes se sacan un 7, un 7 y un 7, 3 veces 7, ¿cómo sacan el promedio? Hacen 7 más 7 más 7 y lo dividen por el total. Eso es lo mismo que esto. ¿Cuál es tu promedio? Mi promedio es de 7. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? 7 más 7 más 7 dividido 3, que son el total de la muestra en ese caso. Acá lo que hizo Pablo fue lo mismo. Cada una de las edades dividió el total de la muestra, dividió 40 alumnos. Seguimos. Creo que está bastante claro, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos la media. Vamos con la moda. La moda, acuérdense que es el valor de moda, es lo que todos hacen, o lo que pasa más seguido, o lo que, ¿cómo se podría decir? La frecuencia absoluta de mayor valor dentro de la... Acá, fíjense, tanto para media como para moda, es muy importante observar la frecuencia absoluta. Si quieren acá yo se los dejo. Clave, frecuencia absoluta. Y lo mismo que para la moda. La clave de la moda va a ser la frecuencia absoluta. ¿Cuál frecuencia absoluta? La mayor. El mayor valor en la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque va a significar que más cantidad de veces se repitió una variable. Y la moda es eso, es la cantidad de veces. Por ejemplo, se puso de moda
el teléfono, no sé, Huawei. ¿Por qué? Porque más al 13 alumnos de 40 tienen Huawei, o sea que es el valor que más se repite. ¿Y dónde puedo ver los valores que más se repiten? En las frecuencias absolutas. Entonces era muy fácil de ver en las frecuencias absolutas, el mayor valor de la frecuencia absoluta me da a mí la moda. En este caso, ojo, porque algunos lo identificaron bien, dijeron, la moda es 13. Está mal, no es 13 la moda. La moda es 18. ¿Por qué? Porque hay 13 alumnos que tienen 18 años. Eso nunca perdamos de vista cómo leer la tabla de frecuencias, que eso lo venimos viendo de la clase número 1. Y lo van a ver en todos los videitos, que les recomiendo que lo revean, que se suscriban a mi canal, porque el que se suscriba va a tener más beneficios. No, era un retrucho el profe. No, suscríbanse porque les avisa cuando yo por ahí subo nuevos videos o lo que Ya sea. me suscribí, profe. Listo, un 10. No, estoy haciendo una broma, no se lo tomen en serio. Bueno, entonces, la moda. Vamos de nuevo. La moda va a ser la frecuencia absoluta que más veces se repitió en la muestra. Acuérdense, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que un dato se repite. Aquella frecuencia absoluta de mayor valor va a ser entonces la moda. ¿Se entendió? Profe, entonces la mediana sería el promedio. No. ¿Le dice así a eso? La Ok. media y promedio son sinónimos. Promedio y media son Ok. sinónimos. Ok. ¿Sí? Para decirlo mejor, sería una media aritmética. Así usaríamos bien el castellano, digamos. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a decir promedio, no está mal, pero en en el sentido mejor de la palabra, digamos, con toda la propiedad, sería media aritmética. Bueno, y vamos con la última, que es la mediana, que acá nos habíamos quedado en la clase pasada. Entonces, la mediana, habíamos dicho que teníamos una forma de calcularla, ¿sí? Y acá vamos a ir con la forma de cálculo de la mediana. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que tomar, si quieren lo hago acá abajo, tenemos que tomar el total de la muestra, dijimos, al 40, y dividirlo en 2. ¿Qué hace la mediana? ¿Cuál es el objetivo de la mediana? O sea, esto yo se los puedo preguntar en la semana que viene, o se los puedo preguntar en el final. ¿Para qué nos sirve la mediana? Esto lo vimos en la clase pasada. La mediana nos sirve para dividir al medio a nuestra muestra y ver qué pasa en el medio de la muestra. Entonces, tiene sentido que yo a la mediana la divida en 2, porque es lo que hace la mediana. La mediana me muestra en el punto exacto, que es el medio, qué está sucediendo, cómo se comporta la variable. Acuérdense que estas son medidas de tendencia central. Significa que cómo se está comportando la muestra. Yo con estos 3 datos, de promedio, de moda y de mediana, puedo observar y tomar una decisión porque ya sé cómo se comporta la muestra. Como le decía en la clase pasada, si todos se sacan 9 o 10 y yo sé que el promedio va a ser 9, voy a decir, esta clase es excelente. Y cualquiera lo va a decir, o sea, lo va a decir el director académico, lo va a decir otro profe, va a decir, uy, se pusieron las pilas en tu materia, o explicaste muy bien, o el parcial fue muy fácil. Nada, seguramente van a decir, explicaste muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? La mediana lo que hace es que me divide al medio la muestra. Es como que yo agarro el total, agarro la muestra, que supongamos que sea no sé, qué poner de ejemplo, una bolsa, y yo la parto a la mitad. Y digo, quiero saber qué pasa a la mitad. Cómo se está comportando la variable a la mitad. Hago un corte transversal, ¿sí? Un corte y quiero ver qué pasa ahí. Por eso la divido en 2. Y ahora me van a decir, ¿y profe, es 20 entonces la mediana? No. Esto solamente me da a mí la posición Profe, de la mediana. Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Porque en este caso yo todavía no entregué, ¿no? sí. Pero porque quería hacerle un par de consultas. En Bueno. este caso, yo lo que vi es que me guié el PowerPoint, se debía la mediana por ser números impares, que era el número total de la muestra más 1 dividido 2, Sí. y pares, o sea, Sí. el número total de la muestra dividido 2 y el número total de la muestra dividido 2 más 1. Sí, Entonces lo que hice yo es dividir el total de la muestra por 2, que me da 20, sí. y después hacer lo mismo, 21 dividido 2. Entonces también probé a hacer 19 más 19 dividido 2, que es igual a 38, que lo divido por 2 me da 19. Y así Sí. saqué la mediana.
Hiciste un camino interesante. No, no está mal por lo que estoy pensando, pero hay una forma más fácil, más sencilla, más en tablas de frecuencia. Lo que vos lo hiciste como analizándolo como lo analizó Pablo. Agarraste toda la muestra en crudo, digamos, y ahí sobre esa muestra en crudo trabajaste. Entiendo que más o menos hiciste eso. Lo que hiciste fue poner X1, X2, X3, las posiciones. Porque recordemos, ¿no?, que acá nos muestra posiciones. Yo, años anteriores también, a mis alumnos les decía, si querían corroborarlo así, hacían esto: X1, X2, X2, la posición 2, la posición 3. Cada una de estas son posiciones. Entonces vos lo que calculo que estás haciendo, decís, bueno, tengo 40 posiciones. Si son 40, me voy a la mitad, que sería 20. Acá voy a tener la mediana, ¿no? Algo así, entiendo que fue lo que hiciste. Sí, yo por eso también lo hice de esa manera. Bueno, Para pero sacar la vamos, mediana. una forma más fácil. O más fácil, no. La forma con la que podemos ganar un poquito más de tiempo y utilizar para eso tenemos la tabla de frecuencia resumiéndonos los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos, vamos a dividir el total de la muestra en 2. Nos da 20. Esa nos da la posición de la mediana. O sea, ahí en esa posición, me dice a mí, va a estar tu mediana de datos. Y acá la clave es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué pasa con la frecuencia absoluta acumulada? Yo lo que tengo que hacer es decir, voy a revisar en qué momento la frecuencia acá está en 20, y si no tengo el 20, por ejemplo, supongamos acá no tengo el 20, salto del 18 al 27, busco el inmediato anterior, el inmediato siguiente, perdón, busco el inmediato siguiente. Entonces, busco el inmediato siguiente en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Voy a buscar ese inmediato siguiente. ¿Y por qué? Me van a decir ustedes. Porque voy a llegar a la mediana. No tengo acá el 20, tengo entre 18 y 27. El siguiente, o sea, lo más cercano a 20, pero siguiente, no anterior, sino el posterior a 20, va a ser este 27. Lo voy a marcar si quieren con verde. Entonces acá el 19, la variable 19, es la mediana. El 19 es la mediana. Vamos a ver cómo lo hizo. Estas son dos formas de hacerlo, ¿sí? Como decía recién la compañera, como vimos la resolución recién, tenemos dos maneras de hacerlo. Una es haciendo todo el total de la muestra y dividirlo por 2, en el caso de que sea pares. Dijimos que era así, que ahí teníamos un tema. Y después para impares impares creo que era n+1, ¿no? Que habíamos dicho en el PowerPoint, no lo tengo abierto acá. Sí, profe, ¿Sí? n+1 sobre 2. Sí, profe. Bien, entonces, esa era analizando todos los datos en crudo. Esta es la forma para tabla de frecuencias. De nuevo, ¿cuál de las dos está bien? Las dos están bien. ¿Qué hizo o cómo nos propone tanto Pablo como el PowerPoint también? Podría ser decir, bueno, tengo este total, tengo 40 datos, hago 40 dividido 2, 20, la variable es 19. Llego a lo mismo. La posición, la mitad donde se me corta a mí, yo corto a la mitad la muestra, y ese punto donde corto la mitad cae en la variable 19. Entonces llego a lo mismo. Si ustedes quieren hacerlo así, para corroborar tanto la media o promedio y la mediana, lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? No hay ningún problema. Y si quieren directamente hacerlo así, porque se les hace más fácil, más sencillo, y no quieren estar acordándose de esta regla de que primero encuentro la posición y después busco el inmediato siguiente para encontrar recién la variable, es válido también. ¿Sí? Acá tienen libertad de criterio. El tema es que ese criterio esté bien aplicado, ¿sí? De nuevo, no hay una única forma de hacerlo. Son muchas las maneras de que lo pueden hacer. Incluso hay fórmulas hasta polinómicas de poder hacerlo, ¿sí? Estas son las que vemos en clase. Si quieren usar una u otra, está perfecto. ¿Estamos hasta acá bien? ¿Todos? Sí, profe. ¿Todos entendieron que las medidas de tendencia central, estas tres que tenemos acá, cómo las calculamos, cómo llegamos a ellas
¿La puede explicar otra vez, profe? Sí, la mediana... Profe, Sí, siempre hay que mirar en la frecuencia absoluta y ahí se pone la variable. No es que se pone la frecuencia absoluta, el claro, resultado. exacto. Tu Ah, ok. mediana es la variable, no la frecuencia absoluta ni la acumulada. Simplemente la acumulada te muestra la posición en donde está la mitad de los datos. Y explico de nuevo la mediana, cómo lo saqué matemáticamente. ¿Qué hice? Agarré 40 y lo dividí por 2, me dio 20. Entonces el 20 yo lo tengo que buscar en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Está el 20? No. ¿Cuál es ¿Por el qué, que ¿Por qué se divide por 2, profe? se divide por 2? Porque la mediana te divide al medio, te corta al medio la variable. Quiere ver, hace un corte, vos imagínate que tenés una tira de pan y decís, bueno, ¿qué pasa al medio de la tira de pan? Esta es la mediana de la tira de pan. Tac, lo corto al medio, exacto. ¿Sí? Entonces vos ahí, tu muestra haces lo mismo. Querés ver, hacerle un corte y ver qué pasa en el medio. Es como una manera de observar la tendencia de la variable. Vos decís, bueno, a ver, che, ¿me sirve el promedio? Sí, quiero saber el promedio de edades de la gente. ¿Me sirve la moda? Sí, porque quiero saber cuántos alumnos tienen mayor edad. Ahora, ¿qué pasa en el medio? ¿La mediana me sirve? Sí, quiero saber cómo se comporta al medio, justo en el corte de la mitad, cómo se comporta la variable. Entonces hago 40 dividido 2 me da 20. Y busco en la frecuencia absoluta, esta es una técnica, es una manera de hacerlo con esta frecuencia, ¿no? Busco el 20, no está el 20, está el 18 y el 27. Ok, la regla dice que yo tengo que ir a buscar el número entero siguiente al que encontré la posición. Si no está el 20, en la frecuencia absoluta acumulada, busco el entero que le sigue. No puede ser el 18 porque no es el que le sigue, es el anterior al 20. El que le sigue al 20 es el 27. Entonces digo, bueno, acá encontré la posición. La mediana es 19. 19 años. Fíjense que siempre hablamos de la variable, la mediana de la variable, no la mediana de la frecuencia ni de la frecuencia absoluta acumulada. Me fijo en la variable. ¿Qué digo acá? En promedio los alumnos tienen 18,85 años, 18 barra casi 19. La mayoría tiene 18, la moda, y la mediana de la edad es 19. Es decir, justo en el punto medio, que no están ni entre los extremos, no están en el extremo superior ni en el extremo inferior, sino en el medio, están los que tienen 19 años. Ahí se acumuló la mitad de la variable. Ahí se acumuló el 50% de la variable. Si yo acá tuviese, por ejemplo, no sé, supongamos que acá yo tengo el 20 en la frecuencia acumulada, van a ver que la frecuencia porcentual acumulada va a ser el 50. ¿Por qué? Porque hasta ahí se acumuló el 50% de la variable. ¿Se entiende? Profe, Sí. yo no lo hice con el cálculo, sino fue lo que hice, mirar la variable y como era un número impar, dejé 2 variables anteriores y 2 posteriores y tomé la del medio, que era 19. Para el parcial, ¿tengo que hacer la fórmula sí o sí? ¿Lo puedo hacer así? Vos tomaste esta Más variable, fácil. dijiste, estos son 5, entonces tomaste 5, le agregaste 1 y te dio 2 y 19. 2 y listo. Está bien, bueno, O sea, son, no. Sí, tomé esa variable, dejé 2 variables anteriores, 2 variables después y es el 19. mira, Pues impar. son criterios. Son criterios, como yo les decía, ¿hay una sola forma y única? No. Tenemos distintas. Podemos graficar toda la variable, hacer como hicieron ustedes, aplicar la fórmula que tenemos en el PowerPoint, de decir, bueno, tengo 5 son las variables, entonces le sumo 1, lo divido en 2, le sumo 1 y de esa forma llego. Y llego, profe, llego. Si llegan, mientras lleguen al número y ustedes entiendan lo que están haciendo, pueden hacerlo de las 3 formas que tenemos para hacerlo. ¿Qué pasa? Tienen que dejar toda la fórmula, ya sea en la hoja o en el Excel, tienen que dejarla escrita. ¿Cómo llegué a eso? Si ustedes me ponen 18,85 y no sé cómo... Esto, por favor, es una condición que Profe, tenemos... Perdón, profe, una consulta. Sí, Pero ahí lo que dice él es porque las variables de las edades de curso son impares. estas, claro, está En el bien. caso que sean pares, Sí. claro, en el caso que sean pares, no se podría hacer lo que él dice. Se va a dividir No por se 2. podría ya tomar el término del medio. Pero en el caso que él dice, si fuese pares, se divide en 2 directamente y ahí le da la variable. Se dividen las 2 centrales, ¿no? Claro, se divide en 2, Por el 2. total, y dividido 2, y ahí le va a dar la del medio.
Las dos centrales, perdón, tienen razón. Se le va a agregar uno y se le dividen las dos centrales. ¿Qué pasa con esto? Lo que yo les pido por favor para el examen. Dejen el desarrollo de la fórmula. O sea, necesito que lo dejen, ¿sí? No me pongan el número entero porque si no yo no entiendo. No entiendo cómo lo razonaron. O cómo fue qué criterio tomaron. O cómo llegaron al número. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, eso quería saber si Bueno. usábamos la fórmula. Sí, siempre que puedan, por favor, dejen la fórmula escrita. Les va tanto si están en la carpeta con una hoja o en el Excel. Siempre el desarrollo es importante porque si no, no se entiende cómo llegaron al valor. ¿Sí? Es tan simple como eso. Vamos a hacer la gráfica rápido de la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, seleccionamos insertar y vamos a gráfico recomendado. Acá lo tenemos. Y tenemos que controlar que dentro del eje X, que sería el horizontal, dijimos la variable. Entonces acá selecciono los datos, edito. ¿Qué pasa? Ahora algunos me dirán, profe, y si yo estoy en la carpeta, igual lo tienen que graficar y en la guía de trabajos prácticos está cómo se tiene que armar cada una de los gráficos estadísticos en la hoja. ¿Sí? Está ahí detallado. Esta es la frecuencia absoluta. Profe, consulta. Nosotros empezamos presencial el miércoles. ¿Con usted vamos a rendir presencial o virtual? A mí no me dijeron absolutamente nada todavía. De hecho, ayer creo que hablé con Mariela del departamento de alumnos y me preguntó por estadística, porque me dijo cómo lo vienen manejando y qué sé yo. Yo le dije que como estábamos dentro del programa, yo incorporé el Excel como una herramienta informática, digamos. Yo sí les soy sincero, ¿no? Yo les dije a ellos, si les doy la materia presencial, la doy totalmente presencial y no virtual y no grabo la clase. Porque no se entendería nada, porque tendría que estar con el micrófono y la verdad que no tengo plata para comprar un micrófono y sería un desastre. O sea, yo no podría hacer lo que hago ahora de compartir mi pantalla. Tendrían que ver desde la cámara al pizarrón. Otra cosa sería que yo agarre y proyecte lo que estoy haciendo acá, lo proyecte en el pizarrón y tratar ahí de ver cómo grabar la clase. Se puede, pero a mí, si doy la clase presencial, la doy 100% presencial y si la doy virtual 100%. Porque, ¿qué pasa? Si yo a algunos les digo, vengan presencial y a otros les digo, tomen la virtual, los que la toman virtual y yo estoy dando la presencial no me van a entender, no me van a escuchar, no van a ver el pizarrón, no sé si se entiende. La idea es no perjudicar a nadie. Obviamente que en algún momento si volvemos todos presenciales, volvemos todos. Pero yo por lo menos en esta materia, que estábamos usando Excel, volvería a, digamos, mostrar esta herramienta. Claro, nosotros, profe, salimos a las 20:30 el próximo miércoles. ¿Cómo hacemos? ¿Pero Bueno. quién confirmó eso, Sorina? El profe lo dijo hoy en la clase. Ahí, por Claro, no favor, estamos notificados todavía. claro, por favor, hablen con el departamento de alumnos sobre ese tema y que lo dejen salir antes. Porque el horario yo no se los puedo alargar más y entiendo que tienen que volver a su casa. Así que eso háblenlo mañana con el departamento de alumnos. Yo lo voy a hablar igual, pero ustedes tendrían que ya decir, tenemos esta situación, vamos a rendir y las clases estamos en esta tironeo entre virtual y presencial. Pero bueno, yo de nuevo les comento ya de paso mi postura. Yo, si la doy presencial, la doy 100% presencial y no grabo la clase porque no se entendería nada de lo que haría. Me dijo igual el departamento de alumnos, me decían, hubieron profes que hicieron esta doble modalidad y usaron los auriculares también y yo la verdad que no sé. O sea, yo les soy sincero, yo no sé, o estoy dando la clase en el pizarrón o estoy sentado dando la clase con la compu, pero sería como algo distinto, digamos, ¿no? Y otra es que una alumna de la otra clase creo que me dijo, profe, ¿y podemos llevar la compu? Yo no los obligo a llevar la compu, la verdad es que no, porque, qué sé yo no sé en los medios que se puedan transportar todos y si no se manejan en transporte público es un riesgo. Y prefiero que no lo tomen a ese riesgo. Pero bueno, seguimos, ¿sí? Bueno, frecuencia absoluta tenían que graficar y la frecuencia porcentual. Yo acá marqué algunas cosas con esto. Acuérdense, por favor,
esto lo vimos en varias clases anteriores, cómo eran los gráficos. La frecuencia absoluta se grafica sí o sí siempre con gráfico de barra, y gráfico de barra tiene que tener estos espacios. Si no tiene estos espacios, se transforma en un histograma para una variable continua. Frecuencia relativa y frecuencia porcentual se grafica con gráfico de tipo circular. ¿Por qué? Porque no nos sirve, como estamos dividiendo un total sobre distintas porciones, como hay una división, digamos, nos sirve más ver la información desde un gráfico de tipo circular. ¿Sí? Eso yo me imaginé que era bastante claro, digamos, ese tema, pero vi algunos alumnos que entregaron las dos frecuencias de barra, o incluso algunos que entregaron las barras como si fuese histograma, como si fuese una variable de tipo continuo. Eso no sé si tienen dudas todavía o... Profe, entonces la frecuencia absoluta es con barra y la frecuencia relativa es circular. ¿Y cuál es la otra frecuencia circular? La otra es la porcentual. La porcentual y la relativa circular y la absoluta con gráfico de barra. Porque si no se pierde el sentido de la frecuencia. ¿Y el histograma? Y el histograma es un gráfico de barra sin espacios, pero en otro tipo de tabla estadística, en la tabla de la variable continua. Bien, ahí lo tenemos. Eso era todo lo que había que hacer en el punto B. Vamos a dejar acá, punto B. Vamos al C. ¿Cuántos alumnos tienen hasta 19 años? Y acá estamos de nuevo. Vamos a tomar esto. Vamos a copiar esta resolución de Pablo con las cantidades y todo. A ver si lo podemos ver acá. Hasta 19 años. Si yo estoy diciendo hasta 19, fíjense, vamos a aprovechar esto. Estoy diciendo no 19 incluso, sino hasta 19. ¿Sí? Hasta 19 años es acá. Bueno, ahora veo que les puede servir para varias cosas. Si quieren hacerlo a esto, lo pueden hacer. Hasta 19 sería todo. Hasta 19 no. O sea, acá hay un concepto claro, digamos. Esto es si incluye o no incluye el número. El hasta no incluye el número que me preguntan. ¿Sí? Y el al menos sí lo incluye. Lo que yo les decía, por ahí no corresponde a esta clase, pero por ahí capaz que lo pueden asociar si alguno no sé, se acuerda de en la escuela que teníamos esto. Cuando yo tenía un intervalo cerrado o un intervalo abierto. ¿Qué pasaba? Cuando yo tenía intervalos abiertos, significaba que yo no incluía el número que estaba acá al inicio del intervalo o al final del intervalo. Por ejemplo, 1 y 3. Significa que no incluyo ni el 1 ni el 3 inclusive, sino que me acerco lo suficiente al 1 o me acerco lo suficiente al 3. Al revés, si yo tengo el 1 y el 3 con un intervalo cerrado, significa que los estoy incluyendo, 1 y 3. ¿Se entiende? Yo acá les estoy preguntando, hasta 19 no incluye el número 19. Es todo hasta ese número, llega hasta el límite, pero no lo toma. ¿Cuántos son? Son 18. ¿Cuántos alumnos tienen hasta 19 años? 18. Esta era la C. C. 18 alumnos tienen hasta 19 años. ¿Se entiende? Profe, ¿y por qué no es 13? ¿Cuántos alumnos tienen 18 años? 13 alumnos tienen 18 años. ¿Cuántos alumnos tienen hasta 18 años? Me incluye el 17. Perdón, 19 años. ¿Cuántos alumnos tienen hasta 19 años? Tiene que ser 18 y no 13. No te fijas en la frecuencia absoluta anterior, sino en la acumulada. Sí, pero... ¿Cuántos alumnos? 18. Ah, ok, Claro. ok. Sí, está bien. Distinto Perdón. sería que diga, ¿cuántos alumnos tienen 19 años? 9. 9 tienen 19 años. ¿Cuántos alumnos tienen al menos 19 años? Me está incluyendo el 19, o sea que son 27. Creo que lo pregunté igual, en la última. ¿Cuántos alumnos tienen 21 años? 21 años. T.
21 años me fijo simplemente en la variable 21 y la frecuencia absoluta. Ojo con esto porque acá hay un tema. Yo acá cuando les pregunto cuántos alumnos o cuánta de esa variable, les estoy preguntando cuántos en términos absolutos de números enteros. Entonces me tienen que responder con un número entero, no con un porcentaje. Eso lo vi igual en algunos trabajos prácticos. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos alumnos o qué porcentaje de alumnos tiene 21 años? Y me ponen 4 alumnos. Yo no les estoy preguntando, en la pregunta no está formulada con cantidades absolutas, sino que les estoy preguntando en términos de porcentaje. Acuérdense, por favor, que los porcentajes son una unidad de medida distinta al número entero, distinta al número decimal. Si yo les pregunto con porcentaje, la respuesta es con porcentaje. Si yo les pregunto en unidades o en términos absolutos, es con términos absolutos, con frecuencia absoluta o absoluta acumulada. Eso se entiende, queda claro. ¿Hay alguien que tenga duda? Si yo pregunto con porcentaje, por favor respondan con porcentaje. Y si pregunto en términos de absolutos, de cuántos, de cantidades, es con frecuencia absoluta o absoluta acumulada, porque son las dos unidades de medida de número entero. Estas dos son de unidades de medida de número decimal en términos de porcentaje, ¿sí? Y bueno, esto no es parte de la tabla de frecuencia. Vamos de nuevo. ¿Cuántos alumnos tienen 21 años? Me fijo en la frecuencia absoluta. No me voy a fijar en la frecuencia porcentual, porque me está preguntando en cantidades, en unidades, en términos absolutos, en términos de números enteros. 4. ¿Se entiende hasta acá? Sí. 4 alumnos tienen 21 años. Sí, Y lo voy a corroborar. Fíjense, ¿cuántos 19 tengo acá? Perdón, ¿cuántos 21 tengo acá? 1, 2, 3, 4. Fíjense qué útil que fue lo que a Pablo le salió quizás por intuición, para que lo puedan corroborar y que no queden más dudas con esto, porque no es tan... Ojo, yo sé que lleva confusión, ¿no? Pero no es tan difícil de ver, ¿sí? Acuérdense de esto, del incluye y no incluye. Yo este igual se los voy a subir. Así lo tienen. Y L, que es el último, nos pregunta, ¿cuántos alumnos tienen? Al menos 19. Al menos 19. Al menos 19. Entonces yo digo, tengo 19, acá está la variable en 19. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tomar los 18 que tienen hasta? ¿O tomar el 19 inclusive? Tomar el 19. Tomo el 19 inclusive. El 19 inclusive contando desde dónde. Desde el primer momento de la variable. Todo esto tomo. ¿Cuántos alumnos tienen al menos 19 años? Al menos significa desde el comienzo, o sea, desde el alumno que tiene 17 hasta el 19 inclusive. Porque lo tomo. El al menos, perdón, lo incluye al número que me está preguntando. ¿Tienen? ¿Cuántos alumnos dijimos? Bueno, acá podemos contar así, perdón, acá podemos contar, si no podemos decir por la X. X27 serían 27 alumnos, ¿no? Sí, profe. 27 alumnos tienen al menos 19 años. 190 no, 19. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No le queda claro? Profe, no entiendo. Es una palabra. En matemática las palabras cambian de valor. Son un lenguaje las propias matemáticas. ¿Estamos bien con esto? Si no hay dudas, paso al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice, se encuestó, o sea, se le preguntó a un grupo de 15 alumnos respecto a qué redes sociales usaban. Acá yo ya estaba que no sabía qué ejercicio más. Ya empecé con redes sociales, después con música, o sea, como para no hacerlo tan monótono, digamos, ¿no? Al asunto. Entonces nos dice, ¿cuánto es el total de la muestra? La muestra se compone de 15 alumnos. Entonces acá vamos a tomar una tabla para volar con un poquito con el tiempo y apurarnos un poco. Tomo la tabla de frecuencia, compromiso de Pablo, de acá. Así que bueno, listo. Tomo acá valores y formato. Ahí está.
Listo, ya tengo la tabla de frecuencia armada. Armar tabla de frecuencia la venimos haciendo creo que ya desde la clase 1 y ya está más que claro cómo se arman, ¿no? Eso ya creo que no hay duda de eso, ¿no? Bueno, se pide entonces, vamos con acá. Esto está. Ahí está. Armar una tabla de frecuencias variable discreta. Ya la tenemos. Arranco con 0. Fíjense que 0 es el menor valor de la menor expresión, ¿sí? ¿Qué podía hacer acá? Igual mínimo y ver desde dónde arranco. Calcular la moda, la media y la mediana. Bien. Me tomo acá esto. Como para que me quede todo con el mismo formato, digo yo. Borro esto. Agregando un poquito. Y arrancamos con el promedio. ¿Cómo hacíamos? Lo que les decía recién. Tomo promedio X por F. ¿Y qué hacía? La variable por su frecuencia. Variable por frecuencia. Y a lo último, en la última frecuencia, tengo que sumar. Cierro. 34. Y ahora, a ese 34, ¿qué lo tengo que hacer? Dividirlo por el total de la muestra. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Estamos bien? No, profe. Bien. La moda. Ahora vamos con la moda. ¿Qué era la moda? La moda era el valor que más se repetía, o sea, la frecuencia absoluta más alta. La frecuencia absoluta más alta, estamos acá en la variable 1. 1 es la moda. Profe, ¿puede ampliar un poco que está Sí, muy cómo no. chiquitito? Sí. Perdón. Ahí. Ahí. Entonces, la moda es la frecuencia absoluta más amplia, más alta, más grande, la mayor. Entonces, la frecuencia absoluta mayor acá es 5. ¿La moda es 5? No, la moda es 1. 1. Muy bien. 1. Bien, la moda es 1. ¿Por qué es 1? Porque me fijo, no me interesa a mí. Yo todo el análisis que hago no lo hago en función de las frecuencias, lo hago en función de la variable. Entonces yo siempre, las frecuencias a mí me sirven para identificar una variable. Acuérdense, acá lo que nos está diciendo el ejercicio que son redes sociales que utilizan 15 alumnos. 15 alumnos nos dicen cuántas redes sociales tienen. Eso es fundamental. Es más, yo incluso les diría acá, son 15 alumnos, pueden ponerlo así, son 15 alumnos que contestan cuántas redes sociales usan. Esto queda a criterio. O sea, ustedes pueden, mientras toda la información a ustedes les sirva, pueden hacer apuntes en la carpeta, hacer apuntes. Tiene que ser lo más útil para ustedes esto. Son 15 alumnos que contestan cuántas redes sociales usan. Entonces la moda me dice que hay 5 alumnos que tienen una red social solamente. O sea que la moda, o está de moda en este grupo de alumnos, que usen solo una red social y no 5 redes sociales y no 0 redes sociales. Es una. Y ahora vamos con la mediana. ¿Qué dijimos de la mediana? La mediana en una tabla de frecuencias era la variable dividido en 2. Esto nos da 7,5 y acá yo voy a ir a buscar quiero entender dónde está la mitad de los datos, o sea, dónde está ese 7,5. Vengo acá a buscarlo en la frecuencia absoluta acumulada y digo, no tengo el 7,5. Bueno, ¿cuál es el número que le sigue a 7,5? 9. Acá encontré la posición de la mediana. Entonces digo, como es 9 la posición, la variable es 2. O sea que la mediana es 2. Y ya con eso cumplí con las medidas de tendencia central. Tardé creo que 1 minuto. ¿Se entiende? ¿No? Sí, profe. ¿Esto es lo que tenemos que justificar? ¿Cómo llegamos a ese resultado? Sí, tienen que dejar la fórmula, sí o sí. O sea, traten de siempre, ya sea en carpeta que lo hagan, en hoja, por internet, lo que sea, por Excel, siempre por favor la fórmula, porque si no, no sé de dónde sale el dato. Eso va a ser un criterio de evaluación que ya se lo digo desde ahora para que no se lleven la sorpresa en el examen, ¿sí? No es que tampoco le voy a decir, che, tenés mal el punto porque no tenés el procedimiento. Pero a mí no me cierra
que me pongan un número de la nada. No sé si me explico. Igualmente, quiero que sepan que vamos a tener no uno ni dos temas de examen. Vamos a tener varios temas de examen. O sea, que la idea es que cada uno resuelva un examen entre lo más distinto posible. ¿Sí? No por nada, sino por una tranquilidad mía de decir, che, yo necesito que cada uno individualmente entienda lo que estamos haciendo, porque después, en el final, invariablemente los voy a evaluar individualmente y ahí uno se da cuenta, che, cómo venimos con el concepto, cómo venimos con las cosas. Y estas cosas parecen difíciles, creo que a todos les va a pasar. Va a haber un momento que van a decir, che, no era tan difícil armar la tabla de frecuencia, no era tan difícil armar un promedio, una moda. ¿Qué falta? Práctica. Es como yo les dije en la primera clase. Un examen de los nuestros de estadística es correr una maratón. Yo puedo irme entrenando, corriendo de a poco, trotando, y llego a la maratón tranquilo. No les digo que van a correr perfecto, pero van a llegar bien. ¿Sí? Acuérdense, miren hacia atrás, cómo estaban el primer día, la primera clase, cuando yo les mostré la tabla de frecuencia y empezamos a armarla, que decían, no entiendo nada. Yo lo sé porque me ha pasado, estuve en su lugar. No entiendo qué es la frecuencia absoluta, no entiendo qué es la frecuencia relativa, no entiendo por qué algunas van con porcentaje, otras con decimales, otras con número entero. Bueno, todo eso hoy creo que ya no hay nadie, creo yo, que esté en una situación de que diga, che, no puedo armar una tabla de frecuencia. Y ahora estamos viendo otras cosas que suman a la tabla de frecuencia. Y después del parcial cambiamos de tema. Cambiamos totalmente de tema y arrancamos con otro tipo de estadística incluso. Pero bueno, no sé si les pasará, calculo que a algunos sí, a algunos no, pero en general creo yo que les va a pasar eso. Lo que al principio fue difícil, con la práctica se les va a hacer un poquito más llevadero. Bueno, seguimos. Me dejo hablar un poco. Responder. Bueno, entonces armar tabla de frecuencia, variable discreta ya está. Moda media mediana ya está. Responder. ¿Cuántos alumnos no utilizan redes sociales? Y esto lo respondo mirando la tabla. No utilizo una red social. ¿Cuántos tienen 0 redes sociales? 1. Muy bien. O sea, ese alumno no quiere utilizarla. Vamos con el B. ¿Cuántos alumnos utilizaron al menos 3 redes sociales? Al menos 3. Al menos me está incluyendo el 3, desde 0 hasta 3 inclusive en la frecuencia absoluta acumulada. 12. Muy bien, 12 alumnos. Alumnos. Perdón que me estoy comiendo las S acá. Alumnos. 12 alumnos utilizaron 3 redes sociales. Ahí está. Ahí está. 12 alumnos utilizaron 3 redes sociales. Vamos con el C. ¿Qué porcentaje de alumnos utiliza 4 redes sociales? 7%. Exacto, 7%. Si ustedes en el examen me responden qué porcentaje de alumnos utiliza 4 redes, yo me voy a la tabla y digo, 4 redes son estas. Uno solo utiliza 4 redes. Yo te estoy preguntando en porcentaje. No te estoy preguntando en cantidades. Lo mismo al revés. Si te pregunto en cantidades, no me respondas en porcentaje. Si te pregunto en porcentaje, la respuesta es porcentaje y es 7% mirando la frecuencia porcentual. Utiliza del total de la muestra. Si pongo 27% está mal igual. Sí. ¿27%? ¿Por qué pondrías 27? ¿O 87 decís? 87. Ah, y sí, porque ahí yo lo que te... La frecuencia porcentual acumulada. Ahora, vamos a terminar. Utiliza, dijimos, 4 redes. ¿Qué pasa con eso? Es buena la pregunta. Yo acá te estoy preguntando particularmente sobre esta frecuencia. ¿Qué porcentaje de alumno utiliza 4? Ahora, distinto hubiese sido que yo te pregunte cuántos o qué porcentaje de alumnos utiliza al menos 4 redes sociales. ¿Qué porcentaje de alumnos utiliza al menos 4 redes sociales? Entonces vos tendrías que irte a la acumulada porcentual y ahí me respondés con el 87%. Pero la pregunta sería otra.
No sería qué porcentaje de alumnos utiliza 4, sino qué porcentaje de alumnos utiliza al menos 4 redes sociales. Y ahí me respondes, bien como decís vos, con la frecuencia porcentual acumulada. Pero ahí hay un al menos, hay un análisis de la variable desde la mínima variable hasta la variable que te estoy preguntando inclusive. ¿Se entiende la diferencia? ¿Todos lo entienden? No. No. ¿Qué pasa con esto? Acá yo en la pregunta C me pregunta particularmente y exclusivamente por 4. ¿Cuántos alumnos en términos de porcentaje utilizan 4 redes sociales? 4 redes sociales es el 7%. Es esta. 4 redes es el 7%. Si la pregunta fuese ¿cuántos alumnos utilizan al menos, o cuántos alumnos, qué porcentaje de alumnos, perdón, utiliza al menos 4 redes sociales? Ese al menos me está preguntando por toda la muestra, pero toda la muestra desde la variable 0 hasta la 4 inclusive. Toda esa muestra la voy a ver con la frecuencia porcentual acumulada. Así como en términos absolutos o de números la veo en la frecuencia absoluta, si me pregunta en porcentajes la veo en la frecuencia porcentual acumulada. ¿Qué porcentaje de alumnos utilizan al menos? Ese al menos me está incluyendo, acuérdense, cuando figure el al menos me incluye toda la variable desde la mínima variable hasta la variable que me está preguntando. ¿Qué porcentaje de alumnos utilizan al menos 4 redes sociales? El 87% del total de la muestra. Y si yo les pregunto qué porcentaje de alumnos utilizan, en términos de porcentaje, hasta 4 redes sociales, ¿qué porcentaje de alumnos utiliza hasta 4 redes sociales? El 80%. 80%. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué miran ustedes? Miran la frecuencia porcentual acumulada de la variable antes del 4 porque el al menos no incluye el 4. El al menos es 0, 1, 2 y 3, pero no 4. Perdón, el hasta es 0, 1, 2 y 3 y el al menos sí lo incluye. El hasta es 0, 1, 2 y 3 y el al menos es 0, 1, 2 y 3 y 4. Esto. ¿Ahora se entendió? Sí, profe, ¿Sí? gracias. No, de nada. Sí. Bueno, vamos entonces ahora a la D. Y al ¿Qué? menos sería para las acumuladas. Sí, exactamente, exactamente. Eso creo que lo dijimos un par de clases atrás. Cuando yo veo el hasta o el al menos, siempre me fijo en las acumuladas. Eso es un tip, anótenlo, guárdenlo, piénsenlo. Al menos y hasta voy a revisar las acumuladas. Si me preguntan porcentaje, la porcentual acumulada. Si me preguntan absoluto, la absoluta acumulada. Excelente razonamiento. Es eso. Vamos con la D. ¿Qué cantidad de alumnos utilizan hasta 5 redes sociales? Hasta 5 redes sociales. Cantidad de alumnos que utilizan hasta 5. 3. Bien, exacto. 13 alumnos utilizan hasta 5 redes sociales. Acá estamos. Creo que no era difícil, era largo. Era largo. Graficar. Cuando yo les doy graficar, o sea, esto me causó gracia hoy porque el otro día yo pensaba, ¿no? Me ponía en el lugar de ustedes, yo digo graficar es amplio. Porque ¿graficar qué? Eso nadie me lo preguntó, pero ¿qué tenemos que graficar, profe? Pues graficar, yo puedo graficar la frecuencia absoluta, relativa, la porcentual. Si no les digo alguna en particular, piensen eso. Si yo les digo graficar, es graficar lo que tenemos que graficar, que es todo. Esta es la absoluta. ¿Se entiende lo que les digo? Si no les pido una gráfica en particular, estoy dando a entender que necesitan graficar todo. Acá lo corremos un poquito. Esta sería la gráfica de la frecuencia absoluta. La gráfica de la frecuencia relativa. Insertar. Gráfico. Esto da igual. Tanto los gráficos de barra como los gráficos circulares, para poder armarlos en carpeta, ustedes los tienen, o sea, está explicado en la guía de trabajos prácticos. ¿Sí? La guía de trabajos prácticos, acuérdense que está en la página de consultar al inicio
de la página y ustedes de nuestra clase, ahí lo tienen, la clase virtual. Porque varios alumnos me entregan trabajos en hoja, entonces van a tener que, si van a tener que hacer eso, tienen que tener presente esto de cómo armar un gráfico con las variables que tienen, pero en la carpeta. Eso, por favor, presten atención. Tampoco es, a ver, esto igual, tampoco es que si el día de mañana tienen que rendir un examen final, piense que les voy a pedir una gráfica. La gráfica es algo adicional, no es el contenido en sí. Es adicional, es como lo que yo les digo del Excel. Son cosas que a mí me interesa que las tengan, que las sepan hacer, que las sepan usar, porque les va a servir el día de mañana. Lo que más van a usar de estadística el día de mañana van a ser los gráficos en algún trabajo. Frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Y la idea de la clase, y creo que de los profes en general, que tenemos es que ustedes el día de mañana, profesionales, utilicen todas las herramientas que puedan y que se destaquen, ¿sí? Porque no, es para eso que están haciendo el sacrificio, ¿no? de cursar. Bueno, entonces vamos acá, esta dijimos que era la porcentual, frecuencia porcentual. Y nadie me preguntó, pensando yo también, ¿por qué no grafico las otras frecuencias, profe? Porque la verdad es que no tiene mucho sentido las acumuladas graficarlas. Acepto acá. Esto no es que lo pienso, les digo lo pienso, pero es a lo largo de haber dado tanto tiempo de estadística, uno va pensando esto, que posibles preguntas de ustedes, ¿no? Bueno, creo que estamos. ¿Alguien tiene duda, consulta, pregunta? El ejercicio 2 creo que va bien, ¿no? Profe, entonces, cuando usted nos pida que grafiquemos, pero no nos diga qué es lo que Y graficar todo lo que hay, claro. O sea, ¿qué sería? ¿La frecuencia relativa? No, la frecuencia absoluta, la relativa y la frecuencia porcentual. Exactamente. Las acumuladas no. Las acumuladas no las graficamos. Graficamos solamente estas tres que son las más representativas dentro de la tabla de frecuencia. Y si están trabajando en una tabla de frecuencia de variable continua, que armábamos con los intervalos, tienen que graficar un histograma. Un histograma, exactamente. Histograma. Un histograma. Muy bien. Bueno, listo. Ya terminamos el ejercicio 2, pasamos al 3. El 3 nos dice que se realizó una consulta en redes sociales a 60 personas respecto de cuántas películas veían por mes. Observar y armar la tabla de frecuencia. Acá tenían que terminar de armar la tabla. Yo, para ir un poquito más rápido, de nuevo voy a copiarme de la de Pablo. Entonces acá, para ir un poquito más rápido, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos. Ya saco esto, ignoro el error. Bien, entonces acá nos dice calcular las medidas de tendencia central, media, moda y mediana. De nuevo, lo mismo que venimos haciendo. Promedio, X por F. Voy a aumentar un poquito porque creo que no sé. Ahí. Variable por frecuencia absoluta. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Lo sumo. Qué intuitivo que es el Excel. Ya directamente lo tira solo, ¿no? Va directo al total de la muestra. O sea que 153 dividido 60 me va a dar a mí el promedio de los datos. Tiré el mate, chicos. Bueno. No tomo más y no voy a terminar mojando la computadora. Bueno. Vamos, entonces ahí vamos ahora a sacar la moda y la mediana. La moda. ¿Cuál es la moda en esta tabla de frecuencias? 0. Muy bien, es 0 la moda. ¿Por qué? Porque el 0, o sea, de estas 60 personas, acuérdense de qué se trata la tabla de frecuencias, son 60 personas que se encuestaron y les preguntaron cuántas películas ven ustedes por mes. 15 personas dijeron que no ven ninguna película por mes. Esa es la moda 0. No es la moda 15.
no es la moda 15. La frecuencia absoluta me muestra a mí la variable. Siempre acuérdense, yo busco la frecuencia, y la frecuencia salto a la variable. Y la mediana, hacemos el total de la muestra dividido en 2 y ahí me da la posición. Esa posición la busco en la frecuencia absoluta acumulada y digo, ¿cuál es el número que le sigue o el más cercano a 30? El que le sigue cercano a 30 es 33. Entonces, ¿es la mediana 33? No, es 2. Perfecto, la mediana es 2. A mí simplemente el 33 me muestra la posición. Me dice, che, acá fíjate la variable que esta es la mediana. Y ahí ya terminamos la medida de tendencia central. Listo, ya tenemos graficadas, armadas, calculadas las medidas de tendencia central. Como verán, hacemos una, hacemos dos, hacemos tres y ya la cuarta Profe, la hacemos bien. Sí. una consulta ahí con la mediana, que era el punto medio. Yo ahí había tomado la otra lógica, que era ver la cantidad de número de películas y el valor que estaba en el medio era el 5. Ah, O mirá sea vos, que ahí... 10 dividido 2. Pero vos tomaste el 0 igual porque ahí vos tenías un número impar, 11. Ah, Fíjate eso, chequealo. Yo lo que les recomiendo, que es más fácil, creo yo, no sé, deja criterio, hacerlo de este modo, entendiéndolo de este modo. No sé si les parece muy difícil entendiéndolo, ¿no? Haciendo la división del total de la muestra dividido 2, ahí encuentran la posición y buscan en la frecuencia absoluta acumulada el inmediato a que van a ver, digamos, dentro de al inmediato que le sigue, entero que le sigue, y ahí ven directamente la variable. Y fíjense algo, ojo con esto, ¿qué les dije yo? ¿Qué hace la mediana? La mediana divide la muestra en 2. O sea que si yo lo paso a porcentaje, ¿qué sería? 50% y 50%. ¿Cómo me puedo llegar a dar cuenta que está bien la mediana? Porque en la frecuencia porcentual acumulada la variable es cercana al 50%. Acá se acumuló el 55% de la muestra, la mitad. bien. Eso ténganlo presente igual, como un check, como decir, che, a ver, estoy haciéndolo bien y me fijo cómo está comportándose la frecuencia porcentual acumulada. ¿Está cercana al 50? Y sí. Entonces sí, me está dando bien la posición. Graficar la frecuencia absoluta. Fácil. Selecciono. Gráfico recomendado. Acepto. Botón derecho, selección de datos. Edito. Flechita. Variable. Acepto. Le cambio el título. Eso, por favor, son cosas mínimas, pero hacen a la entrega, ¿no? Ahí abajo siempre se pone la variable, ¿no? Siempre en el eje X, ya sea que lo grafiquen en la carpeta o acá, siempre en el X va la variable y en el Y van las frecuencias. Okay. Este sería entonces el punto A. Este sería el punto B. Si quieren, para que no nos robe espacio, lo ponemos acá al B. Ahí. Ahora vamos con el C, responder. 1. ¿Qué porcentaje de personas no ven películas? ¿Qué porcentaje de personas no ven películas? No mirar una película es 0. No miro películas. 25. Exacto. 25. Perfecto, 25%. Entonces acá, de nuevo, 25% del total de la muestra no ve películas. Me pregunta el porcentaje, le respondo en porcentaje. Si le respondo 15, está mal la respuesta. Si respondo 15 personas no vieron películas, está mal. Me está preguntando en porcentaje. ¿Qué porcentaje no ven películas? ¿Qué cantidad de personas ven 8 películas al mes? ¿Qué cantidad de personas ven 8 películas al mes? 8 películas. ¿Qué cantidad de personas vieron 8 películas al mes? O dicen ver 8 películas al mes.
¿Qué cantidad? ¿No? 2. Muy bien. Es el 2. ¿Qué pasa si yo respondo el 3%? Va a estar mal. ¿Sí? Me está preguntando en cantidades, no en porcentaje. ¿Qué cantidad de personas ven 8 películas? 2 personas dijeron ver 8 películas, perdón, 8 películas al mes. ¿Qué porcentaje de personas vieron al menos 9? Al menos 9 películas. ¿Qué porcentaje de personas vieron al menos 9? 9 al menos. 98%. Bien. Menos al menos 98. ¿Puedo decir 0? ¿Puedo decir 0%? No. Tengo que ver en la acumulada. Acuérdense, el al menos hasta, como dijo la compañera, regla mnemotécnica, creo que se dice, veo las acumuladas. Entonces, ¿qué porcentaje de personas vieron al menos 9? 98%. 98% de las personas, o de las personas encuestadas, vieron al menos 9. Esta es otra cosa que les quiero decir también, ya que estamos con el tema de los criterios de evaluación. Si ustedes acá me ponen 25, 2, 98, esa respuesta no está completa. ¿Por qué me dirán? Porque una respuesta completa es una respuesta entendiendo la tabla. ¿Para qué estamos haciendo tablas de frecuencia? Para entender la información, para interpretarla. Parte de la interpretación está en las respuestas. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Ustedes tienen que interpretar el dato. ¿Qué es el 25? El 25 es el total de la muestra. 2 personas dijeron ver 8 películas. 98% de las personas vieron al menos 9. Es cierto que uno a veces necesita hacer rápido los exámenes y va embalado, pero acuérdense que uno de los criterios de evaluación es la interpretación de los datos para la estadística. Es fundamental. ¿Cuál es el número de personas que vieron hasta 9 películas? Antes me preguntó al menos 9 películas y acá me pregunta número de personas. Número de personas que vieron hasta 9 películas. 59. Bien, ¿cómo lo vemos? ¿O dónde lo vemos? En la frecuencia absoluta acumulada. Excelente. Lo vemos acá. Y el hasta, acuérdense que no me incluye el número que me pregunta, sino el inmediato anterior, 59. ¿Vieron? Hasta 9 películas al mes. Bueno, ¿qué porcentaje de personas representa la moda? ¿Cuál es la moda? 25. Muy bien. ¿Cuál es la moda? 0 dijimos. Entonces, si la moda es 0, me voy a la frecuencia porcentual. Ya están reafilados con las preguntas. 25% representa la moda. Estamos. Creo que acá ya no hay dudas con esto, ¿no? Pasamos al cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio nos dice que, bueno, acá en una radio se preguntó, y este tenía una vuelta distinta. Y acá algunos me preguntaron, yo les di unas respuestas y hoy vamos a ver qué tal eso, ¿no? Copio de nuevo la tabla. Bien, entonces acá, ya una vez que armé la tabla, lo vamos a dejar a esto y ahí está. Me dice, graficar la frecuencia porcentual y la frecuencia relativa. Graficar la frecuencia porcentual y la relativa. Vamos con la porcentual. ¿Qué tipo de gráfico era? Torta. Muy bien, circular. Entonces ahí, vamos hasta acá. Acá miren, incluso para ganar tiempo pueden hacer así. Le dan control C o copiar. Y acá control V o pegar y listo. Y ganan más tiempo todavía. Acá botón derecho del mouse, la referencia de los datos, seleccionan los datos, editan
lo mismo de siempre y van a la variable. Acepto. Y para que quede aún más fácil de interpretar, etiqueto los datos. Y ahí me queda el gráfico. Es más, si ustedes quisieran, lo pueden separar un poquito. Creo que se puede, ahí, se puede separar. O abrir o bajar un poquito. Hay formas de hacerlo. O cambiarle los colores. No sé, ya si están con tiempo en el examen, dicen, bueno, le ponemos este color o este. Ahí de todo, fíjense. Este está bueno, para cambiar un poco. S, entonces ahí ya tenemos la frecuencia porcentual. Y la Y la frecuencia relativa, acá bueno, tenemos más decimales de lo de siempre, ponemos 2 nomás. Y vamos a insertar gráfico circular. Y acá podemos el anillo, podemos usar también. Alguien me diría, ¿podemos el anillo? Sí, podemos el anillo. Porque también tiene la forma circular. Y eso es lo que queremos nosotros. En la frecuencia relativa, acuérdense que lo que hace es dividir una unidad. Divide uno en distintas porciones. Entonces por eso sirve el gráfico circular. Edito. Tomo la referencia. Al título del gráfico lo cambio. Puedo copiarlo acá directamente. Estoy con poco tiempo porque estoy haciendo el examen. Copio y pego. Etiqueta de datos y listo. Ahí están las dos frecuencias graficadas. Bueno, creo que estamos, ¿no? Con la gráfica. Vamos con calcular las medidas de tendencia central, media, moda y mediana. Hacemos lo mismo de antes. Vamos a darle un poco de espacio acá. Y lo que vamos a hacer es, tomamos, bueno, yo por lo menos tomo lo mismo que venía haciendo, lo pego y hago la multiplicación entre. Y acá era el tema. ¿Yo qué tenía que hacer acá? Romántica, como es una variable de tipo cualitativa, la tenía que pasar a variable cuantitativa. Entonces yo algún alumno que me preguntó, yo lo que le dije es, hacer un ponderado. ¿Qué es un ponderado? Decir, bueno, este sería 1, este sería 2, este sería 3, 4 o 5. Y si no, lo que podemos hacer es, al total al 79, dividirlo por la cantidad de datos. Creo que así lo podemos hacer. Estoy medio mareado ya. O tomar estas frecuencias, y fíjense que acá me calcula automáticamente el promedio, o les voy a tirar otra técnica más, si están usando el Excel, directamente ponen promedio igual promedio, y toman el promedio de este grupo de datos. ¿Sí? ¿Hay varias formas de hacerlo? Sí, hay varias formas de hacerlo. ¿Qué es lo más conveniente? Como le dije al principio de la clase, tenemos un montón de formas de hacerlo. No quieren hacer la columna y quieren directamente hacer lo que yo hice recién, que fue una especie de atajo, pueden hacerlo. No me voy a dejar. O sea, a mí, realmente yo lo que quiero es que sepan usarlo bien ustedes. Ahora, estoy con la carpeta, profe, ¿qué tengo que hacer? Bueno, haces lo mismo que hacemos siempre. Sumás cada una de estas frecuencias, suma, y la divido por 5. Eso me va a dar a mí el mismo promedio. Si quieren, lo hacen. Sumo, estoy en la carpeta. Y lo divido en 5. ¿Sí? Y se terminó. O hago un promedio ponderado y digo, bueno, romántica es 1, reggaetón es 2, jazz es 3, pop es 4, punk es 5. Esa les iba a llevar un poquito, les iba a dar distinto el promedio. Así que ella yo lo di, pero después cuando lo vi lo estaba corrigiendo, justo el alumno que me lo preguntó, se lo di a esa respuesta, pero prefiero que ante un caso así de una variable de tipo cualitativa, ustedes agarren y directamente trabajen sobre la frecuencia absoluta, ya sea con la fórmula del promedio o sacando el promedio de la manera clásica, sumo cada uno de la frecuencia absoluta y la divido por el total, no por el total de la muestra, sino por la cantidad de variables. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Y alguien me diría, profe, ¿por qué no nos dijo antes la fórmula del promedio? Y porque la idea es que vean todo el proceso, vean esta forma que se hace habitualmente en la estadística, pero no les voy a mentir. Si ustedes quieren hacer esto, habilitadísimos están, promedio, tac,
Uy, ¿por qué no dio acá? Promedio. Miren, rarísimo. No dio. Raro que acá me dio y acá no. Frecuencias absolutas, 15, 15. Ah, bueno, porque es cualitativa. ¿Por qué es cualitativa la variable? Bueno, no. Descártenlo. Si van a utilizar una variable de tipo cualitativa, no hagan ponderado, no ponderen cada una de la música, usen la fórmula promedio y va a ser más fácil. En esta no nos va a dar, obviamente, porque sí, no es cualitativa acá. Acá sí o sí vamos a tener que multiplicar el camino largo. Porque así no me da el total de... Si yo hago así, claro, me da promedio 8, está bien. No es lo mismo. En frecuencias de tipo cuantitativas hacen el camino largo y en frecuencias de tipo cualitativa hacen el camino corto. ¿Y qué pasa? Perdón, quiero seguir jugando con esto. ¿Qué pasa si yo hice como promedio? Acá sí me debería dar. Si yo uso promedio en esto, por ejemplo, ¿no? 18,85, 18,85, ahí está. Acá me funciona porque tengo toda la variable ya una por una. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o ya me perdieron el rastro? ¿Sí? Más o menos, ya Sí, nadie profe. contesta. Nadie contesta nada, ya está muy cansado. Bueno, terminamos con el 4 y yo les dejo un modelo de parcial con la resolución también, ya se la subí. Y si ustedes quieren, yo lo puedo hacer, dejar una especie de tarea, pero no, o sea, háganla para ver cómo están con otros modelos de examen que tomé en otros cuatrimestres. Bueno, terminamos. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Sí, Mejor. imaginé que iban a... Sí, cualquier cosa te consultamos. Sí, eso sí, me pueden consultar. Lo que sí les pido, creo que a varios se los dije, por favor, o consúltenme en el grupo general o consulten en el foro de consulta. ¿Por qué? Porque me ha pasado, y ya por la experiencia les digo, todos tienen la misma duda, eso despreocúpense, están todos igual, todos tienen la misma duda. Capaz que alguno no se anima o dice, no, ¿cómo lo prefiero por privado, profe? Pero yo prefiero, por favor, en el grupo. Entonces yo muchas veces, no en este caso, pero en otros cursos, lo que estoy optando es, me preguntan por privado y les digo, che, no te voy a responder en el grupo total. O sea, y ahí en el grupo tengo que explicar, alguien me preguntó esto, la respuesta es esta. ¿Por qué lo hago así? Porque es necesario que todo esto se haga, o sea, es necesario construir entre todos el conocimiento. Entonces no tengan miedo y pregunten en el grupo, sin problema. Obviamente, me preguntan a las 12 de la noche y yo ya voy a estar durmiendo, capaz que le conteste al otro día a 8 de la mañana, o un domingo es muy probable que le conteste el lunes. Pero si me preguntan en la semana, día más o menos razonable, horario más o menos laboral, y sí, obvio, yo le voy a contestar lo que pueda en el momento. Si no, bueno, el día siguiente. Pero bueno, no duden en eso, ¿sí? Todo lo que necesiten lo consultan en el grupo o en el foro de consulta en la página de Consultar y es mejor para todos. Es eso, ¿sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, ¿Me puedo volver a repetir cómo se sacaba el promedio? Porque sí. lo hice en mi trabajo y se ve que lo saqué mal. Por No hay eso. problema. Ah, bueno. Entonces acá haces igual y utilizas la fórmula promedio. Seleccionas todos los datos, por lo menos de acá de las frecuencias absolutas, y cerrás. 15,8 es el promedio. Y si no, sumás cada uno de los datos y lo dividís por la cantidad de variables que tenés. De 20 más 22 más 14 más 17 más 6 dividido 5 variables. Esto acuérdense, Gracias, profe. de nada, esto acuérdense, aplica variables de tipo cualitativa. Que yo acá no tengo un número. Si yo estoy haciendo un ejercicio con una variable cuantitativa, lo que pueden hacer, no hay problema, pueden abrir toda la variable, ponerla, y acá sí les va a dar, si ponen la fórmula igual promedio, van a llegar al promedio de los datos. Ponen igual promedio y toman cada uno de los datos y ahí llegan. Y lo que les decía recién, profe, ¿y qué tengo que hacer en clase? Y en el examen, perdón. Mientras ustedes dejen la fórmula y yo sepa de dónde están tomando el promedio, pueden ir por este camino, pueden ir por este camino, pero si no un número
que viene de la nada y que yo no sé si... o sea, no quiero inculparlos de nada, pero yo necesito saber cómo razonaron. Sí, sí, profe, en la cuantitativa hay que desplazar toda la variable o se Sí. puede hacer directamente. No les va a servir directamente. Yo lo probé recién y no les va a dar lo mismo. Mirá. 8. Desplacen toda la variable si quieren. Si no, directamente hacen esto. Hacen, ¿qué estábamos haciendo acá? Hacen variable por frecuencia absoluta. ¿Qué te dice el libro cómo hay que hacerlo? ¿Cómo sería lo ideal? Que hagan esta columna. Yo se los muestro porque está en el libro y se hace así. Y se hace así siempre en cualquier estadística que ustedes vean. Pero yo no quiero mentirlo. O sea, hay otras formas, hay otros atajos. Mientras dentro de lo lícito todo, dentro de lo ilícito nada, ¿no? Entonces yo prefiero que usen el atajo que quieran. Mientras sepan usarlo, perfecto. Lo que no quiero es que me saquen un número de nada, un número que yo no sé de dónde lo razonaron. Porque bueno, yo no es que tampoco les voy a decir, no, este número no sé dónde lo razonaste, está mal, pero conceptualmente yo, si al alumno lo tengo que aprobar o desaprobar, y ese alumno está ahí, y yo veo que encima no justifico o no me justifica el procedimiento, y ahí juega el concepto. Claro, o sea que todo procedimiento que hagamos hay que justificarlo. Dejarlo, sí, tampoco poner, tomé esto, sino dejar la fórmula, o decir, che, ¿cómo lo tomaron? Ah, perdón, esto lo voy a dejar uno al lado del otro, así ven las dos formas de hacerlo. Está acá la fórmula, fíjense, promedio una y la otra es la suma y dividido el total de la variable. Graficar la frecuencia ya está, calcular ya está. Ah, calculamos solamente la media aritmética, o lo más comúnmente llamado promedio. Alguien me preguntó, ¿hay otros tipos de media? Sí, hay otros tipos de media, la media geométrica. Nosotros no lo vamos a ver porque realmente no hace a saberla, o sea, no es necesaria esa. La verdad que nosotros vemos una estadística más pensada a un nivel de tecnicatura, ¿sí? Si estuviésemos en una carrera capaz de ingeniería en la universidad, ahí sí, van a ver todas las... No solo esto, van a ver muchísimas otras cosas más. Esto es una estadística pensada para las tecnicaturas que están haciendo ustedes, ¿sí? No significa que sea menos, simplemente son menos contenido achicado al cuatrimestre. Distinto sería que tengamos estadística anual y ahí sí, iríamos un poco más allá con otros tipos de variables y otro tipo de cálculos, ¿sí? Bueno, seguimos. Media aritmética, promedio ya está. Calcular las medias ya está. Responder, ¿qué porcentaje de personas representa el punk? ¿Qué porcentaje de personas representa el punk en esta radio? Vamos, alguno, que ya estamos en las 10. El 8%. El 8%. Exacto, acá voy a ocultar esto, así podemos verlo bien. Ahí está, 8% representa el punk. Perdón. ¿Qué cantidad de personas escuchan al menos jazz? 14. Al menos. Acordate cuando hay un asterisk. 42. 56. 56. 42. 56. Porque el No, al menos acumulado. Ah, el al menos sí lo incluía. Sorry. Sí, 56. escuchan al menos jazz. ¿Qué porcentaje de personas escuchan la moda? Ah, no sacamos la moda. ¿Cuál era la moda? Era la variable de la frecuencia absoluta más alta. Reggaetón. Qué horror. Reggaetón es la moda. ¿Qué porcentaje de personas escuchan la moda? 28. Exacto, 28% representa la moda. ¿Cuántas personas escuchan al menos pop? 73. 73. Ah, esperen que yo estoy... ¿Cuántas personas escuchan? Bien, 73. Estoy medio mareado ya, ¿eh? 73 personas escuchan pop. ¿No? Al menos pop. Al menos pop. Bien.
¿Y cuántas personas escuchan música reggaetón? 22. Bien. 42. 22. ¿Cuántas personas escuchan música? O sea, 22. particularmente esa. No hasta esa ni al menos esa, sino esa y me fijo en la 22. frecuencia. Bien, 22 El personas. 28%. Bien, escuchan reggaetón y representan, muy bien, como decía la compañera, el 28%. Acá, frecuencia porcentual, reggaetón, el 28%. Bueno, creo yo que era el ejercicio más largo o la tarea más larga que le he dado hasta ahora. Por favor, háganlo. Los que no lo hicieron, háganlo y mándenlo para que yo pueda ver cómo lo razonaron. Obviamente, un alumno hoy me preguntaba, que le damos la bienvenida. Tenemos un compañero nuevo, no sé si está acá. Hola, hola. Sí, Emanuel. sí estoy. ¿Cómo estás? Bueno, Emanuel, vos que me preguntabas si entregábamos igual los trabajos prácticos. Sí, se entregan igual. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes a conciencia lo hagan. Y si se traban en algo, pueden ver cómo. Lo ideal es eso, ¿sí? Que cumplan con las actividades, que las vayan haciendo a sus tiempos. Yo tampoco me voy a poner el que me lo entregaste antes, me lo entregaste después. No, mientras lo hagan, para mí, más que satisfecho estoy. Y tienen dentro de la plataforma, que hoy no vamos a llegar a ver, el tema de los modelos de exámenes con su resolución. ¿Sí? Acá está la resolución, acá está el modelo, y lo que yo voy a hacer es habilitar una entrega de trabajo donde tenga otros tipos de modelos de examen. Así ustedes practican, pueden ahí entregarme esto si ustedes quieren, aunque acá ya tienen la resolución. De nuevo, háganlo a conciencia, piénsenlo, piensen y practiquen como si estuviesen rindiendo el examen, y después comparen, por lo menos en este modelo de examen, comparen con el resultado del modelo, ¿sí? Con la respuesta. Les va a servir, les va a dar más cancha al momento de rendir. Quiero abrirlo y es lo último que vemos hoy, así ya los dejo tranqui, para que veamos cómo fueron estos exámenes. Sí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para el parcial? 2 horas. ¿Hasta las 10:30? Sí, 10:30 inclusive. Bueno. Fíjense que acá dice trabajo práctico. Está mal, es examen. ¿Sí? Bueno, examen, se pide analizar, responder, bla, bla, bla. Pertinencia, ¿cuáles son los criterios? Pertinencia, entrega en tiempo y forma, análisis exhaustivo, claridad y coherencia en la argumentación, lo que les decía recién, de dónde sale lo que están pidiendo. Fíjense que era corto, casos chiquititos. ¿Cómo fue? Les cuento, ¿no? Para que tengan contexto. ¿Cómo fue este examen? Fueron estas preguntas. Primero comenzó siendo teórico, un grupo lo dio teórico, otro grupo práctico, y a medida que unos hacían la práctica, otros rendían la teoría, y después al revés. Por eso era tan corto. Caso 1, caso 2, caso 3, que serían los temas, ¿no? Caso 4. Ahora alguien me dice, profe, ¿pero va a ser teórico o va a ser práctico? Puede ser de las dos formas. ¿Sí? Vayan preparados nomás, lo único que les digo. Estudien, no se asusten, no falten, porque no van a ser difíciles los temas ni los ejercicios, y van a ver que una vez que lo vean lo van a ir haciendo. Sí, aprovechen el tiempo, eso sí, aprovechen el tiempo y usen el tiempo lo mejor posible. Y antes que faltar o no entregar, algo hagan. ¿Sí? Algo entreguen, algo lleguen. Pruébense, digamos, ¿sí? Pruébense ustedes mismos con estos temas que no son difíciles. Entonces, profe, todavía no se sabe si es presencial. No. Y yo estoy muy, muy, muy seguro que no sea presencial. Porque si no, tendríamos que ir los 20. No somos más de 20 nosotros. Acá somos 27. Sí, somos varios. No vamos a entrar en ningún aula de Consultar, y la idea era de entrada en Consultar ir haciendo burbujas chicas y no 27 todos de golpe. Así que no. La idea va a ser que estemos de esta forma. ¿Qué va a ser obligatorio? Estar conectado, estar con la cámara. Esas cosas básicas, ¿no? Que ustedes ya, no sé si muchos venían del año pasado, pero esas son cosas básicas. Si no les funciona la cámara, no les funciona la conexión a internet, si estamos en un examen, se les va a pasar
van a tener un recuperatorio, o sea, van a tener que ir al recuperatorio, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ser el recuperatorio? Tengo que definirlo todavía, no tengo la fecha. No les quiero decir una fecha que después no vaya a ser, pero bueno, sepan eso. Lo mismo que rige para un examen final, que ya algunos habrá rendido, calculo yo, a esta altura, rige para un examen parcial, ¿sí? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Nosotros solamente nos van a enviar los horarios, entonces, profe, porque si Eso pídanlo. arrancamos presencial, Sí, eso por favor pídanlo para que llegar perdón que estoy con mis nenas y se escuchan los gritos. No pasa nada, no hay problema. Bueno, entonces, a Sí, Juli se le vamos a tener que consultar entonces. Bueno. Si es juicio le cortó. Bueno, listo. Yo igual la asistencia la tengo por la misma aplicación, ¿sí? Así que hoy no hay problema, ya los libero. No hay más dudas, no hay más consultas, no hay más preguntas. ¿Estamos todos bien? Sí, profe. Por ahora estamos bien. Bueno, los veo, no falten, por favor, no falten al examen. Tómenlo. Nos vemos la clase que viene. Bueno, profe, hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego.